Hoy te voy a enseñar cómo preparar unos suspiros o merenguitos perfectos, crujientes por fuera y suaves por dentro. Vamos a hacerlos con merengue francés, una receta sencilla, deliciosa y con un resultado espectacular. Lo mejor de esta técnica es que el merengue queda firme, brillante y aguanta muy bien la humedad. Además, les voy a mostrar cómo darles un toque de color precioso para que luzcan aún más bonitos. Si quieres aprender a hacer estos merenguitos perfectos y llenos de color, suscríbete si aún no estás suscrito, comparte este tutorial y comenta tú de qué manera los elaboras. Lo primero que hago es añadir las claras de huevo a la batidora. Yo utilizo 2 tazas de claras de huevo y bato por 1 minuto hasta que comiencen a espumar. Después añado el doble de cantidad de azúcar. En mi caso, si son 2 tazas de claras de huevo, la misma medida en 4 tazas de azúcar. El merengue francés siempre se hace con 1 taza de claras de huevo por 2 tazas de azúcar. Bato bien hasta que el merengue quede firme y brillante. Luego añado una cucharadita de esencia de saborizante, en mi caso esencia de vainilla, y 2 cucharadas de maicena. La maicena es clave porque ayuda a que los suspiros, si hay humedad en el aire, permanezcan crujientes por más tiempo. Una vez listo el merengue, lo divido en 2 partes. Una la dejo blanca y la otra la tiño en un bonito color rosa pastel. Lleno 2 mangas pasteleras con la boquilla 1 m de Wilton y comienzo a formar directamente las rosetas sobre bandejas con papel de horno. Puedes hacer rosetas grandes o diseños más pequeños para conseguir suspiros de diferentes tamaños. No importa si en la misma bandeja hay unos más grandes y otros más pequeños, se secarán igual de bien. La última bandeja la voy a elaborar con un poco de merengue blanco para hacer paletas especiales de Halloween. Primero coloco un punto de merengue, luego inserto un palito de cartón y encima hago una roseta mucho más grande. Después les añado sprinkles decorativos en colores típicos de Halloween, lila, negro y naranja. Tanto los sprinkles como los palitos de cartón no se dañan en el horno porque solo vamos a secar los suspiros a muy baja temperatura. Yo utilizo un horno de convección, es decir, un horno con aire, y seco 4 bandejas de merenguitos a la vez a 90 grados Celsius por 90 minutos. Para un mejor resultado, coloco un trapo de cocina en la puerta del horno para dejarla ligeramente entreabierta. De esta manera el vapor sale y los merenguitos se secan mucho mejor. Si utilizas un horno estático, es decir, con calor arriba y abajo, deberás hornear las bandejas de merenguitos una por una para asegurar un secado uniforme y un mejor resultado.
Y así de fácil consigues muchísimos suspiros y merenguitos que puedes guardar en cajas herméticas o en bolsas bien cerradas. Te duran por mucho tiempo, incluso puedes congelarlos y sacar solo los que necesites cuando te apetezca algo dulce. Son perfectos para un candy bar, una mesa dulce, un fin de semana especial o para celebraciones como Halloween o lo que tú prefieras. Muchas gracias por ver mi tutorial y hasta pronto. Te voy a enseñar a preparar unos merenguitos crujientes y secos perfectos para complementar cualquier mesa dulce. Son unos clásicos merengues blancos sin colorantes con una textura ligera y quebradiza que se deshace en la boca. Para esta receta utilizo 4 tazas de azúcar blanca común y 2 tazas de claras de huevo, lo que equivale aproximadamente a 15 claras de huevo dependiendo del tamaño. Ya tengo preparada una cazuela con agua hirviendo y en el bol de la batidora añado las claras de huevo con el azúcar. Mezclo un poquito antes de ponerlos a baño María. Como utilizo una gran cantidad de azúcar y claras, pasteurizo todo junto al baño María. Luego, cuando está listo, lo divido en 2 boles para batir con 2 batidoras. Una vez que veo que el azúcar está disuelto, cojo un poco de mezcla entre los dedos y froto. Cuando no siento granitos y está muy caliente, lo paso al bol de la batidora, en mi caso en 2 boles. A este paso le coloco un temporizador para mostrarte el tiempo exacto de batido. Bato unos 8 minutos, paro la batidora y añado saborizantes, en uno sabor a limón y en el otro sabor a fresa. Además, agrego una cucharada de maicena a cada bol. Bato un poco más, solo hasta integrar y paro las batidoras. Mira este merengue, qué perfecto, qué firme, qué brillante, qué textura tan buena tiene. Ahora preparo las boquillas, la boquilla sultana, la de estrella y la 1M de Wilton. Te voy a enseñar cómo elaboro los merengues con estas boquillas. Uso tapetes de silicona, pero puedes usar papel de horno sin problema. Para hacer los merengues, con la boquilla sultana tienes que sujetar el tapete con los 2 dedos o apoyar con algo para que no se mueva. Si no lo sujetas, al levantar la manga pastelera se levanta el tapete y el círculo queda deformado, alargado y feo. Es importante sujetar bien para que el merengue tenga forma perfecta. Al final, relleno 4 bandejas de horno con merenguitos de diferentes formas y tamaños. Aprovecho todos los espacios vacíos colocando merenguitos pequeños donde queda hueco. También te enseño con la boquilla rusa a formar tulipanes, que también se pueden hornear. Formo 1 por 1 o 3 flores pegadas que quedan muy bonitas como un ramo. Además les añado unos caramelos y sprinkles dorados para decorar, y así quedan muy bonitos. Seco los merenguitos en horno con aire, lo que me permite secar hasta 4 bandejas a la vez. Si se utiliza horno estático, los merenguitos deben secarse de a una bandeja por vez. Los seco en un horno de convección a 90 grados durante 90 minutos. Mi consejo habitual es poner un trapo de cocina en la puerta del horno para que quede entreabierta, así sale el vapor y los merenguitos quedan más crujientes y se secan mejor. Escucha este ruido tan perfecto como cruje al romper un merenguito. Es maravilloso. De sabor ni te cuento. Quedan deliciosos de verdad. Una vez horneadas las 4 bandejas, las guardo en una caja hermética o en bolsas. No importa si están templados o fríos, se guardan igual. Si hay humedad en el ambiente, no los dejes fuera porque se humedecen rápido y se ponen pegajosos. Por eso recomiendo guardarlos en cajas herméticas o bolsas. Si no tienes caja hermética, los guardas en una bolsa bien cerrada y listo. Quedan perfectos.
Hoy te voy a enseñar uno de estos dulces que parecen sacados de una vitrina de pastelería francesa, suaves por fuera, tiernos por dentro y con un brillo que enamora a primera vista. La receta es sencilla, sin trucos escondidos y el resultado es realmente espectacular. Con un toque de púrpura y decoración dorada, se convierten en un postre único y elegante. Vamos a empezar paso a paso para que te salgan perfectos a la primera. Empiezo por preparar los ingredientes. 135 gramos de claras de huevo, 190 gramos de azúcar normal, 190 gramos de almendra molida y 190 gramos de azúcar en polvo. La almendra y el azúcar glass los paso por un procesador para triturarlos un poco más, mezclarlos bien y luego lo tamizo todo junto. Aparte limpio y seco bien el bol de la batidora. Pongo dentro los 135 gramos de claras de huevo, bato por un minuto y añado los 190 gramos de azúcar normal, toda la cantidad de una sola vez. Monto el merengue francés hasta conseguir picos firmes y ahora añado un poco de colorante en gel. Yo utilizo color púrpura, pero puedes usar el color que quieras. También agrego unas gotas de esencia de fresa, bato un poquito más para integrar y listo. Ahora añado de golpe la mezcla de 190 gramos de almendra molida y 190 gramos de azúcar en polvo tamizados, todo junto, y con la batidora solamente remuevo hasta conseguir la textura de cinta. Paso la espátula un par de veces más y ya está. Coloco la mezcla en una manga pastelera con la boquilla redonda número 12A y empiezo a formar los macarons en la bandeja. En este momento, cuando empiezo a colocar los macarons, es cuando enciendo el horno a 135 grados Celsius, solo en este punto, no antes. Le doy unos golpecitos a la bandeja para sacar burbujas de aire y te enseño un truco. Con un cortador de galletas o fondant lo paso por un poco de polvo dorado comestible y marco la parte de arriba de cada macarón. Queda una decoración preciosa. Los llevas a horno si utilizas horno de convención a 135 grados Celsius durante 20 minutos. Puedes hornear ambas bandejas al mismo tiempo si tu horno tiene ventilador. En un horno estático a 135 grados durante 20 minutos y horneas una bandeja a la vez con calor arriba y calor abajo. Yo no tengo la costumbre de dejarlos secar. En cuanto termino de formar todas las bandejas, 3 o 4, según lo que salga, ya van directo al horno precalentado. Y mira, mira qué bonitos suben. Si alguno queda un poco hueco por dentro, no pasa nada. Eso suele pasar con los macarons caseros. Igual están deliciosos.
Para el relleno yo utilizo merengue suizo de mantequilla que ya tengo preparado. Lo hice en 2 tonos y queda muy bonito, pero aquí puedes rellenarlos como quieras, con mermelada, chocolate o el relleno que más te guste. Puedes poner más o menos cantidad, eso ya va a tu gusto. Y ya está, relleno los macarons y quedan listos. Suscríbete a mi canal para más recetas, deja un comentario y comparte este bonito tutorial con tus amigos. Muchas gracias por acompañarme y hasta pronto. Primero casco 4 huevos y separo solo las claras. Voy a utilizar exactamente 135 gramos de claras de huevo. No uso las 4 claras completas, así que te va a sobrar un poquito. La medida debe ser exacta para que la receta funcione bien. Aparte, peso 190 gramos de azúcar glass y 190 gramos de almendra molida. Coloco ambos ingredientes en un procesador de alimentos. También peso 190 gramos de azúcar blanca común que voy a utilizar para hacer el merengue. Los trituro para que queden bien finos y mezclados, luego tamizo la mezcla y la reservo. En el bol de la batidora coloco las 135 gramos de claras de huevo y bato por 1 minuto. Después de este minuto añado los 190 gramos de azúcar blanca y continúo batiendo hasta obtener un merengue muy firme y brillante. Cuando el merengue está listo, añado toda la mezcla tamizada de almendra molida con azúcar glass de una sola vez. Bato solo por unos segundos, entre 15 y 20 segundos a velocidad baja en número 2 o 3 hasta que todo esté bien mezclado y se forme la textura de cinta característica de los macarons. La mezcla cae en forma de cinta continua al levantar la espátula. Esto significa que está perfecta. Así tiene que quedar la textura, lisa, brillante y con la fluidez justa. Preparo una manga pastelera grande con una boquilla redonda. Yo uso la número 12 de Wilton. Coloco la mitad de la mezcla en la manga y reservo la otra mitad. Comienzo a formar los macarons sobre tapetes especiales con guía, aunque puedes usar también papel vegetal o un tapete de silicona formando los macarons del tamaño que prefieras. Con esta mezcla yo he conseguido 3 bandejas y media. Mientras formo los macarons, precaliento el horno a 135 grados. Esta es la temperatura que mejor me funciona, pero cada horno es distinto. Si es la primera vez que los haces, te recomiendo probar con esta temperatura y ajustarla si es necesario en tu siguiente intento. Puedes subir a 140 grados Celsius o bajar a 120 grados Celsius si lo ves necesario según tu horno. Yo utilizo un horno de convección con aire y puedo hornear hasta 4 bandejas a la vez. Si usas horno estático, hornea de una en una. Una vez que tengo cada bandeja formada, le doy un golpecito suave contra la mesa para eliminar posibles burbujas de aire. Importante, no dejo secar los macarons. En
cuanto termino de formar la última bandeja y el horno está precalentado, las meto directamente al horno. Horneo a 135 grados durante 20 minutos exactos. Después apago el fuego y dejo los macarons dentro sin abrir la puerta por unos 30 a 45 minutos hasta que se enfrían completamente. Una vez fríos ya están listos para desmoldar. Relleno algunos con ganache de chocolate negro, pero la mayoría los relleno con ganache de chocolate blanco que combina a la perfección con esta masa suave y delicada. Una vez rellenos, pinto los macarons con un polvo dorado comestible que mezclo con un poquito de vodka para lograr una textura líquida ideal para aplicar con pincel.